Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre. Echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Aleluya, 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 aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo lo exalto. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo lo exalto. Y le exaltaré, echó a la mar. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Cantaré a Jehová, cantaré a Jehová por siempre. Cantaré a Jehová. Su diestra es todo poder, echó a la mar. Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Jinete y caballo, echó a la mar. ¡Sí! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios, y yo lo exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Es mi Salvador, es mi Salvador y mi sanador, mi consolador, mi libertador. Es mi Salvador, mi consolador, mi libertador, echó a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya.
Es mi Salvador, es mi Salvador y mi sanador. Es mi Salvador y mi sanador, mi libertador, hecho a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo lo exalto. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, hecho a la mar. Sí, aleluya, aleluya, aleluya. Mi Padre es Dios y yo lo exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo lo exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Los carros del faraón, aleluya, aleluya. Ni las tumbas podrán detener a los elegidos que van a los cielos. Ni las tumbas podrán detener. ¡Aleluya! ¡Ni las tumbas que van a los cielos! Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria la resurrección, día de victoria, de júbilo y paz. Se han levantado los hijos de Dios, ni aun la muerte los pudo vencer, ni aun el fuego, un poder, ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun la muerte, tampoco el agua los podrá ahogar. Aleluya. Ni las tumbas podrán detener. ¡Ni las tumbas! ¡Aleluya! Ni las tumbas podrán detener. ¡No! Ni las tumbas podrán detener. ¡Ya la victoria! Estremecida la tierra será, ni aun la muerte, tampoco el agua, ni aun el fuego los podrá quemar, ni aun la muerte, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni
aún la muerte los pudo vencer. Una vez más, ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas podrán detener la resurrección, ni las tumbas podrán detener. ¡Ni las tumbas! La resurrección, día de victoria, de júbilo y paz. Ni aún la muerte, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas en el día de gloria, la resurrección, ni las tumbas podrán detener. Ni el infierno, ni las tumbas podrán detener. Aleluya, día de victoria, de júbilo y paz. Ni aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder lleva sobrenatural, tampoco el agua. Aleluya. Tampoco el agua. Ningún diablo del infierno. Ni aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder, ni aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua, tampoco la prueba, ni la enfermedad. Ni aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aún la muerte los pudo vencer. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Ana Aponte. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y tengo este testimonio para compartirlo con ustedes. Yo venía por la calle, por la 32 y no me di cuenta que estaba ahí un pedazo de hierro, que eso estaba cortante. Pasé por ahí y cuando de repente me caí y le pegué la frente al hierro y la rodilla a otro pedazo de hierro. Entonces, mire, le digo al muchacho que me vio cuando me caí, me dijo: señora,
¿qué le pasó? Yo le dije, bueno, me caí, y no me pasó nada en la frente. Me dijo, no, no, no tiene nada de roto, la gloria sea para el Señor. Porque yo cuando salgo de mi casa, mi oración es en Éxodo 23:20, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Y ese es mi oración favorita. La gloria es para el Señor Jesucristo, que siempre me ha guardado de todas las cosas malas. El enemigo siempre ha querido sacarme del camino, pero no ha podido. Aquí estoy para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor en todas las cosas que Él me ponga a hacer. Gracias al Señor, la gloria y la honra sea para Él. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra de Colmenares y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero testificarles de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, de mi vida de niña hasta la adolescencia acompañaba a mi mamá a la iglesia y ella me explicaba la palabra, me hablaba de la palabra, aunque yo no entendía en ese entonces, pero ella me hablaba de la palabra, que había un camino angosto y uno ancho, y que el ancho iba para el infierno, y siempre me fui criando con temor a Dios, pues. Y después, a la edad de la adolescencia, me fui de la casa, me aparté del lado de mi madre, y bueno, luego me casé, tuve mi familia, mis hijos, y después de eso vino un periodo de 4 años sobre los cuales el Señor empezó un lidiar conmigo en mi vida. Y en esos 4 años me pasaron muchas cosas terribles, vinieron enfermedades sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y muchos problemas y angustias. Y en ese lidiar de esos 4 años que el Señor tenía conmigo, yo no obedecía porque el enemigo me decía que yo estaba perdida, que yo no tenía salvación, me decía el enemigo. Y también yo buscaba de Dios y venía a la iglesia, era cuando tenía problemas muy fuertes y cuando ya no soportaba aquellos problemas y enfermedades. Yo venía y yo hallaba paz cuando venía a la iglesia, pero no buscaba del Señor como tal porque el enemigo me decía que yo no tenía salvación, que yo estaba perdida completamente y no quería dejar el mundo, las cosas del mundo y servirle al Señor. Pero Él redarguía mi vida siempre. Luego vino un tiempo que me enfermé de una depresión y mi vida era un desastre completamente. Y ese día recuerdo que yo estaba sola en mi casa y entré al cuarto y me hinqué de rodillas a clamarle al Señor que me ayudara porque yo no podía más. Y mi mamá siempre decía que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, y eso siempre lo tenía yo en mi mente, y yo entré al cuarto a humillarme delante de Dios y a orar, a pedirle a Él, y le dije que me diera la sanidad, que me sentía muy mal, casi pierdo la mente, y me le iba a tirar un carro un día, y todas esas angustias vinieron a mi vida y también llegué a desear no haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios. Eso lo llegué a desear yo porque yo sentía que era una responsabilidad tan grande servirle al Señor que yo llegué a desear no haberlo conocido. Y entonces me sentía muy mal y en ese día que me metí a orar al cuarto, yo le pedí al Señor de rodillas que me ayudara. Y entonces yo cuando me levanté de orar, el Señor, yo tenía siempre mensajes que me daban aquí en la iglesia cuando yo venía de oyente y yo los guardaba en el escaparate. Entonces yo tenía muchos mensajes y cuando yo me levanté de orar, fue el Señor que me guió que yo agarrara un mensaje de eso sin andarlo buscando, y yo agarré un mensaje de eso y el Señor me dio una palabra, me dio un mensaje, un folleto de eso que no recuerdo el título, y me dijo así, me dijo el Señor: no esperes cruzar la línea de la misericordia. Y cuando Él me dijo así, yo le dije al Señor: Señor, hasta aquí, y desde hoy en adelante le voy a servir, Señor, porque ya yo no podía más en mi vida de pecado que yo estaba viviendo, pues mi vida era un desastre.
Y cuando el Señor me dijo así, esa palabra, yo le dije, Señor, yo le voy a servir y aquí estoy. Y, le doy muchas gracias al Señor porque yo estoy tan agradecida de mi Padre Celestial que 4 de mis 6 hijos que tengo, ya el Señor los trajo a su camino de su luz gloriosa. Y estoy muy agradecida porque Él me ha dado sanidades, me ha dado liberación, me ha dado sanidad a mis hijos, me ha dado mucho el Señor. Y yo estoy tan agradecida con Él, me trajo la paz, yo no tenía paz. Y bueno, le digo a las personas que me están oyendo y viendo por estos medios, que cuando oigan la voz de Dios, que no las rechacen, que acudan rápido porque tal vez no hay un mañana. Entonces yo sé que ese día fue la última advertencia que el Señor me estaba dando. Si yo no he acudido a su voz y a obedecerle, yo no estuviera aquí. Y bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida y estoy muy agradecida de Él. Y yo sé que Él me va a traer mis hijos que me faltan 2 hijas que lleguen a su camino y los nietos, porque Él dice en su palabra que no parirán en vano ni que no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son hijos de la simiente bendita de Jehová y sus descendientes con ellos. Y yo creo en esa promesa y le creo a mi Señor. Y he visto su poder, su gloria manifestada en mi familia, en mis hijos, he visto su poder y por eso estoy tan agradecida. Y bueno, esta es una parte de cómo el Señor llegó a mi vida. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje ¿Cuál es nuestra actitud ante el movimiento de Dios hoy? Parte 12. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio nuevamente estar delante de la presencia de nuestro Dios. Recuerde que siempre venimos a alabar y glorificar su santo nombre, porque Él es digno de suprema alabanza. Por eso cada creyente siempre tiene que tener eso en su corazón, alabar al Señor. Él se lo merece, Él merece su adoración en espíritu, como le dijo el Señor a aquella mujer. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y hay algo más. Tales adoradores busca el Señor que le adoren. Por eso siempre en nuestra vida tiene que estar ese sentimiento de adoración hacia Él, sabiendo que Él está atento, como dice la Escritura, a la oración de sus hijos. Nosotros no estamos aquí dándole, quizás intentando hacer algo. No, sabemos, tenemos certeza, hay seguridad que en nuestro corazón que Dios está presente. Dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y si Él está aquí, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debemos comportarnos delante de su presencia? Está el Rey de Reyes, está a quien usted ama. Imagínese, usted se tiene que comportar, actuar a la altura de su presencia. Por eso siempre reconocemos que Él está presente. Cuando usted tiene esa certeza, en su corazón todo cambia, la atmósfera a su alrededor debe cambiar. Usted está en adoración completa y total. Usted todo lo pone a un lado porque usted está ahora entrando en lugares celestiales. Usted ha entrado ahora en su presencia y Dios espera que usted y yo seamos reverentes a su presencia, porque Él tiene tantas cosas. Él se quiere acercar, recuérdelo siempre, Él quiere acercarse a nosotros. Pero eso depende de nosotros. La actitud que nosotros podamos tomar a su presencia. ¿Cuál es nuestra actitud si Él viene a nosotros? Ahora recuérdelo, Él tiene cosas que decirnos, cosas que instruirnos. Él tiene tantas cosas que darnos a conocer. Dios quiere revelarnos su secreto, pero usted y yo tenemos que estar en la condición perfecta para recibirlo, porque no se trata de un conocimiento natural. No se trata de que usted pueda conocer tanto de la Escritura o del mensaje, no. Se trata de una experiencia con Él, una verdadera comunión con el Padre. Cuando usted tiene esa comunión con el Señor,
Mire, todo es diferente, porque ya usted no va a hacer su propia voluntad. Usted rinde su voluntad para que la voluntad de Él en usted venga a manifestarse. Porque ese es el verdadero sacrificio. Un hombre que se ha sacrificado por obedecer a Dios se presenta, como dice aquí a esa escritura, Romanos 12, 1 y 2, que te presentes como un sacrificio vivo, santo, apartado del mal, agradable a Dios. ¿Por qué es agradable? Porque hace lo que el Señor le dice que haga. Ese es el verdadero culto inteligente. Y recuérdelo, no se adapten, no se conformen a este siglo, más renovado. Hay una renovación de nuestro entendimiento. Es decir, en nosotros tiene que estar en la mente de Cristo para que comprobemos. Ahí sí vamos a empezar a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hacemos todo conforme al orden divino establecido por el Señor, entonces todo es diferente. Ya su adoración es diferente. Su entrar, su preparación a un servicio ya es diferente, porque usted ahora ha recibido la instrucción correcta y usted quiere es agradarlo a Él. Y recuerda este tema que hemos estado hablando. ¿Cuál es nuestra actitud al movimiento espiritual hoy? Usted y yo tenemos que tener la visión de Él. No se trata de ver las cosas de una manera natural o hacer un juicio natural, que eso sería otra cosa. No, usted y yo tenemos que hacer el juicio correcto, el espiritual. Porque lo dice la misma escritura, el espiritual juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. Pero ¿cuál va a ser el juicio correcto? El del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en usted, diferenciando lo bueno de lo malo. Y usted puede, por sabiduría de Dios, por revelación del Señor, usted puede identificar su movimiento. ¿Y qué va a hacer usted y yo cuando identificamos el movimiento de la hora, del momento? Usted va a adorar al Señor. Usted le va a dar gracias al Señor porque le ha permitido ver su manifestación. Esto es una revelación, pero para poder identificarlo tenemos que tener esa comunión perfecta con Él. Por eso usted y yo tenemos que ser participantes de su naturaleza divina. El profeta de la edad dice esta expresión: usted no podrá tener una revelación completa y total sin el Espíritu Santo. O sea que es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo en el corazón y dejarse guiar por Él. Porque recuerde, Él es un guía, Él no lo va a forzar, Él no lo obliga. No, Él le dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hacia dónde usted se tiene que ir, hacia dónde se tiene que mover, dónde no se debe mover, dónde debe callar. Todo eso se lo da por revelación el Espíritu Santo. Esto no es de hombre ni por hombre, no. Esto es una revelación del Espíritu Santo, una rendición. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Una rendición completa y total. ¿Qué dice la Escritura? Él fue oído por su reverencial miedo. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el temor del Señor? A ser conforme a lo que había sido escrito de Él. ¿Qué ha sido escrito de nosotros? ¿A dónde tenemos que apuntar? Nosotros decimos hoy, tenemos el mensaje de la hora. ¿Qué dice el mensaje de la hora que es usted y yo? ¿Qué se tiene que estar manifestando en el mensaje de la hora hoy? ¿Qué es? ¿A qué vino el profeta de la edad? ¿Acaso no vino a sacar de un mundo religioso? Un mundo en el cual usted y yo pudiéramos ver las cosas de una manera superficial, pero ahora Dios ha vuelto su poder a la iglesia. Ahora, la pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿estamos viendo el mover espiritual hoy para la hora o no está pasando por alto? ¿O lo estamos mal juzgando? ¿Lo estamos juzgando de una manera natural? Esas son preguntas que usted y yo tenemos que hacernos. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos el libro de instrucción, tenemos la escritura, tenemos la palabra, tenemos el mensaje y podemos escudriñar y pedirle al Señor: Señor, revélame. Yo quiero tener tu visión. Mi visión tiene que ser la visión de un atalaya, un vigilante,
una visión espiritual 2020 en el cual usted pueda decir, ahí está el Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor se está moviendo en la estructura de la iglesia, es decir, en los creyentes. Por eso a veces se dice, ese hermano, esa hermana es un pilar de la iglesia. ¿Por qué causa? Esa es la estructura de la iglesia. Hombres y mujeres que han puesto el mundo fuera de ellos, que han puesto su mirada en el Señor. Todo ha pasado a segundo plano. Ahora esos creyentes de la hora, esos son los creyentes de la hora, los verdaderos creyentes de la palabra, en el cual su mirada está en lo que Dios está haciendo para la hora, porque es muy fácil, yo siempre digo esto, muy fácil identificar el movimiento del Espíritu en el pasado, o lo podemos ver por profecía, el movimiento del Espíritu Santo en el futuro. Pero ¿qué del movimiento espiritual hoy? ¿A dónde está? ¿Acaso el Señor se ha ido? ¿Ha abandonado su iglesia? No. En palabras del profeta de la edad, él dice que siempre Dios se lleva a su hombre, pero el Espíritu queda. Por eso usted y yo necesitamos la visión correcta. Aquellos hombres, aunque estaban viendo en el tiempo del Señor, aquellos escribas, fariseos, aquellas religiones que habían en ese momento, estaban viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía, el poder accionar delante de ellos. ¿Pero qué sucedió con ellos? No fue suficiente por causa de que no eran simiente. Ellos mal juzgaron. Incluso llegaron a decir, no podemos decir nada porque aquí está este hombre sano. Me refiero específicamente a aquel hombre que bajaron por el techado, lo pusieron delante del Señor. No podían decir nada. El poder de Dios estaba accionando delante de ellos, pero ellos lo que estaban era juzgando mal. Ahora nosotros tenemos tantas herramientas hoy. No debemos tropezar. Hoy tenemos más luz en este tiempo para alumbrar mejor el camino. No debemos tropezar. No permitamos que el enemigo nos ponga obstáculos y usted tropiece en ello y se caiga, se lastime, se ensucie por causa de no discernir que hay un obstáculo en la vía. No, tenga la visión de Dios, esquive ese obstáculo, quítelo, muévalo, limpie el camino y camine hacia la revelación de la palabra. Si usted lo hace de esa manera, usted y yo tendremos la visión del Señor. Quisiera tomar una escritura que es Lucas capítulo 5, desde el verso 36 al 39, unos cortos versos de la palabra, y así darle el enfoque que el Señor quiere que le demos en esta hora, porque recuerde, Dios está revelando. Cada día Dios nos revela más. Cada día, todos los días, usted y yo tenemos que tener una vista más amplia de lo que Dios está haciendo hoy. Porque si no lo hacemos de esa manera, viviremos una vida conformada. Nos recrearemos en las obras del pasado y no vamos a ver el mover del Espíritu Santo hoy. Lucas capítulo 5, verso 36 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les dijo también una parábola, hablando de Jesús. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo
romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, tú nos permites, Señor, una vez más, Señor, estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Padre amado. Señor, tú nos has permitido en esta hora, Señor, hacer una pequeña instrucción, Señor, de este mensaje, Padre Celestial, que tú nos has dado, Señor. Esta pequeña lectura de tu palabra, Señor, oh Padre Celestial, y esta oración, Padre amado, Señor, para que podamos ver tu manifestación en la hora, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, siempre has sido tú, Señor, en medio de tus hijos, Señor, llevándolos a una claridad completa, Señor, oh Padre Celestial, para que ellos, Padre amado, para que ninguno de nosotros, Señor, se conforme a este siglo, Padre Celestial, sino que vea, Señor, cuál es tu perfecta voluntad que tiene que ser manifestada, comprobada, oh Padre Celestial, experimentada. Esa es agradable y perfecta delante de ti, Padre amado, Señor. Porque tú buscas, Padre amado, hombres y mujeres, creyentes de la palabra, verdaderos creyentes, que puedan, Señor, ponerte a ti primero, Señor. El mundo que lo dejen atrás, Padre Celestial. Incluso, Padre amado, nuestra propia vida tiene que ser puesta a un lado para hacer tu perfecta voluntad, Padre Celestial. Eso es un verdadero prisionero de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Sea tu mano con cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. Oh, Padre amado, quita el velo, Señor. Ese velo de incredulidad, Padre amado, que está en el corazón de tantas personas, Señor, que no pueden verte, Señor, a ti, Padre Celestial, de una manera tan sencilla, Padre amado, como tú bajas, Señor, a tener compañerismo con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y sea tu mano poderosa con cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. No debe haber enfermo en medio nuestro, Señor. Así que esta palabra ellos puedan tomar, Señor, de tu pan, Padre amado, porque ese es el pan de los hijos, la sanidad, y reciban en esta hora en el nombre de Jesucristo, Padre amado, Señor. Debemos animarnos, Señor, porque sabemos que falta poco, Señor, para que se manifieste lo que tú has prometido, Señor. Oh, Padre Celestial, todo esto es un proceso, Señor, y tú quieres, Señor, que tus hijos disfruten de cada uno de ellos, Señor. Poder vivificador, la palabra hablada, esa tercera etapa, Señor, volviendo nuevamente a la iglesia, Señor. Vamos a entender, Señor, que todo eso nos pertenece a cada uno de nosotros, Padre amado. Esa iglesia efesiana con los apóstoles, Señor, eso tiene que estar hoy nuevamente, Señor, en medio nuestro, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura, y hay una Escritura que siempre tenemos que tener presente, Hebreos 13:8. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que no ha parado de hacer las cosas. Él no ha cambiado su forma, su manera. Dios tiene un patrón para hacer las cosas. Lo que cambiamos somos los personajes, pero Dios busca lo original. Es decir, lo que pasó en Pentecostés, eso lo dice el profeta de la edad. Eso está en el libro de las edades, en la edad de Éfeso. Lo que pasó en Pentecostés, eso tiene que estar pasando nuevamente hoy. Dios no ha cambiado ese plan. No.
Cambiaron son los personajes, pero el poder de Dios sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Una completa y total rendición, una obediencia. Porque fíjese, en el caso de los apóstoles, Él les dijo a ellos, porque ellos se hacían una pregunta: Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábola? ¿Y qué le dijo el Señor? Porque a vosotros les he dado a conocer el misterio. Es decir, hay una elección de parte de Dios en el cual Él tiene sus agentes que les da a conocer ese misterio. Ahora, cuando nosotros reconocemos que somos ellos, tiene que haber un interés en nosotros, decir, Señor. Ahora, no para hacernos unos intelectuales, no. Es para que nosotros, porque necesitamos revelación, necesitamos identificar al enemigo y ponerlo a un lado, resistirlo. ¿Acaso no dice la Escritura, resistí al diablo y de vosotros huirá? Entonces Dios tiene su elección y los creyentes de esta hora tienen que hallar su lugar en el cuerpo. ¿Se imagina usted siendo mano estando en el pie? No va a operar de la manera correcta. Usted tiene que estar en el lugar que Dios designó para usted. Ahora, ¿cómo lo sé? Eso es una revelación. Usted tiene que entrar a su presencia y pedirle, Señor, ¿para qué me llamaste? No lo simplifique solamente en que usted salió del mundo, se bautizó en el nombre de Jesucristo, usted limpió su vida y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Usted es una nueva criatura, pero esa criatura, como siempre lo hemos dicho, esa criatura necesita formar un carácter, los caracteres de Jesucristo, ya los conocemos, fe, virtud, ciencia, templanza. Necesita manifestar un fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, todas esas cosas tiene que manifestarse. Usted y yo somos llamados a llegar a adopción. ¿Quién da la adopción? El mismo Espíritu. Cuando usted y yo estamos aptos. Pero se necesita una obediencia para llegar a esa estatura de perfección. Obediencia completa. Ahora, todo esto enmarca lo que Dios está haciendo hoy. Porque recuerdo un título de un tema que estuvimos desarrollando por un tiempo. Llegaremos a perfección evadiendo su palabra. Nosotros no podemos llegar a la perfección sin el ministerio. Eso es algo fundamental. Por eso dice la Escritura que Dios lo estableció, Efesios 4:11, porque Él mismo constituyó, dice la Escritura, ese ministerio dado por el mismo Señor con un propósito. El propósito es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fíjese todo lo que enmarca la importancia de tener el ministerio en operación. Lo importante que es para Dios el ministerio. Por eso usted y yo no podemos sacar esto del cuadro presente hoy. Usted y yo, con la revelación que tenemos por gracia y misericordia, no podemos sacar eso y decir ya no lo necesitamos. Y decir simplemente, bueno, si vamos a hablar de los apóstoles, ahí están los apóstoles de Hechos. No, ellos tuvieron su tiempo. Ellos fueron los primeros, pero hoy hay apóstoles, hoy hay maestros, hoy hay profetas. No lo simplifique decir, el hermano Branham fue el último profeta de la edad. Sí, pero dispensacional. Sigue un ministerio que lo acabamos de leer ahí, en el cual está constituido que tiene que estar en la iglesia. Nosotros no estamos poniendo
otro mensajero, otra edad, no. Pero sí estamos identificando al profeta de Efesios 4:11. Eso tiene que estar en operación. Los pastores, ¿qué dijo el Señor de los pastores? Nos iba a dar pastores conforme a su corazón. ¿Qué es un pastor? Un apacentador, uno que alimenta, que le da el alimento correcto para que usted y yo estemos fuertes, tengamos energía y todo lo que provee el alimento natural, porque recuérdenlo, lo natural tipifica lo espiritual. Así que cada ministerio es para la perfección de su santo y Dios ha dado también las herramientas que es para beneficio también de la iglesia, los 9 dones espirituales para que podamos recibir, digamos, el regalo, porque eso es un regalo de parte del Señor. ¿Se imagina que no hubiesen los dones de sanidad? ¿Qué haríamos? ¿Se imagina que no hubiese operación de milagro? ¿A quién acudimos? ¿Qué ciencia puede crear miembros? No, hermano. Cuando hay algo oculto y Dios manifiesta a través de una lengua extraña y su interpretación, Dios está hablando. Por eso usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Usted y yo no podemos tener otra mente, no. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y esta escritura que tomamos nos da, fíjese, un enfoque de lo que debemos estar haciendo hoy. Nosotros no podemos decir, bueno, es que en el pasado no era así. Momento. Nosotros hoy con la revelación que tenemos y con el material que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, nos damos cuenta, eso tiene que estar en la iglesia. Nosotros no podemos decir, no, nos quedamos mejor, vámonos para la casa a escuchar puros mensajes y no vamos más para la iglesia. No, nosotros no podemos hacer eso, estaríamos contrariando la misma palabra. ¿Por qué? Dios espera que usted sea obediente. Dios no espera, yo siempre digo esto, Dios no espera menos de nosotros, sino una completa y total obediencia. Por eso aquí en el versículo 39 de la escritura que tomamos, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es mejor, usted sabe, como hacíamos antes, veníamos al culto y después nos íbamos para la casa, pero ¿qué efecto surgía eso en nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que entremos en la profundidad de su revelación. Recuerden lo que dice Joel capítulo 2 en el verso 19, lo pudiéramos leer para no ser tan extenso. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan y mosto, que es vino nuevo, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ahora tenemos el pan, que dijo el Señor, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Por eso cuando el Señor les dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte. Ahora, ¿qué sucedió en aquellos en el cual no tenían la revelación? Tropezaron. Recuérdelo, hay una elección. ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, se escandalizaron con lo que le dijiste. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se quieren ustedes también? Ahora, ¿por qué el Señor le dijo eso? Hermano, se necesita tener la visión correcta para poder identificar su movimiento hoy. Por eso, cuando Dios nos está mostrando y nos está dando a conocer cuál es su voluntad, usted y yo, en vez de mal juzgar eso, debemos también entrar en su presencia. Recuerda el caso del profeta, el profeta de la edad, estaba juzgando a aquella mujer en su corazón porque estaba danzando. ¿Qué dijo? Después el Señor me puso a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos sacar el poder manifestado de la Biblia. Usted y yo
tenemos que tener la visión de Él, Señor. Pero para tenerla necesitamos esa comunión. Es necesario, hermano y hermana, tener la comunión con el Señor. Y una comunión, digamos, eso no es un compartir, esto es una relación íntima, estrecha. Usted y yo tenemos que conocerlo a Él en su manifestación. Fíjese, vamos a tomar una escritura aquí que es Hechos capítulo 4, a partir del versículo 8 en adelante, porque antes de esto venía de manifestarse el poder del Señor. Lo que tengo te doy. Todos conocemos lo que sucedió. Levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Lo que sucede cuando un creyente se para en su lugar. Cuando un creyente no se mueve por sí mismo, sino que espera que Dios le hable. Nosotros, como creyentes de la palabra, tenemos que llegar a un grado de no movernos, no tomar decisiones sin que el Espíritu Santo nos diga. A ese grado tenemos que andar nosotros. Una completa y total rendición. Verso 8, Hechos capítulo 4 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjese, cada detalle, lleno del Espíritu Santo. Qué importante es cuando nosotros ponemos por base el Espíritu Santo. Todo creyente, ve lo que dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Usted y yo tenemos que hambrear por eso, por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una promesa. Y si es una promesa de Dios, ¿qué sucede? Dios cumple toda promesa. Por eso hice un alto en este punto para resaltar la importancia cuando un hombre y una mujer es llena por el bautismo del Espíritu Santo. Verso 9. Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo donde debajo del cielo de los hombres, en el que podamos ser salvos. Entonces, fíjense lo que dice el verso 13. Entonces, viendo la constancia de ellos, la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y le conocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿qué ellos estaban identificando? Dos puntos importantes aquí. Y lo paramos aquí un momento. 13 y 14. O el verso 13, mejor dicho. La constancia. Estaban viendo la constancia que está viendo el mundo de nosotros hoy. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestra visión hoy? ¿Cuál es nuestra constancia? ¿O acaso hoy desmayamos? ¿Mañana estamos animados? ¿Después nos volvemos a desanimar? Sabiendo que Dios está en su santo templo, como dice la Escritura, retrocedemos. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Fíjese, por eso le dije, el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. Su visión es clara cuando se deja guiar por el Espíritu. Recuerde que Él es un guía y Él lo guiará a toda verdad.
Pero su visión, cuando es la correcta, cuando es la visión de Dios, que es la visión correcta, su constancia a prevalecer, su constancia a seguir adelante, como decía el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, ellos pudieron ver en ellos algo singular. Conocían que habían estado con Jesús. Conocían a su maestro. ¿Y qué vieron en ellos? Ellos están haciendo como su maestro. Fíjese lo importante para nosotros hoy. ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros en este día? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestra visión hoy? ¿Una visión natural o la visión espiritual que Dios espera que usted y yo tengamos? Fíjese, sigue diciendo el verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, tremendo, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué estaban viendo ellos? El poder delante de ellos. El accionar del poder de Dios. Ellos lo habían visto en su maestro, en el Señor. Ahora lo estaban viendo a través de ellos operar el mismo poder. ¿Por qué causa? Porque ellos se habían quedado con la palabra. Ellos habían obedecido al Señor. Cuando usted y yo somos obedientes a lo que Dios nos envía a hacer, nosotros recibimos el beneficio dado por el Señor, por muy duro que sea, hermano y hermana. Lo que Dios nos manda hacer, usted y yo tenemos que tener claro algo. Fue el Señor. Ahora, si es Dios, nosotros no debemos tardar a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Cuando nosotros confesamos, decimos, esto es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios espera su completa obediencia. Dios no espera que usted lo posponga, no. Dios espera que usted lo haga en el momento que Él dice que lo haga. ¿Y qué sucede? Dios le empieza a dar ahora a usted el beneficio de su obediencia. Porque así como hay una consecuencia a la desobediencia, hay un beneficio también cuando usted es obediente, cuando usted no conjetura, usted no duda. Usted dice verdaderamente es el Señor. Dios le da ese beneficio porque Dios tiene, como dice la Escritura, tantas cosas que darnos. Él tiene pensamiento, como dice la Escritura, acerca de nosotros, pensamiento de paz y no de mal. Por eso Él espera que usted y yo lo hagamos conforme a la orden dada. Así que estos hombres que estaban viendo, ellos no podían decir nada en contra. Lo tenían ahí sano. Estaba con ellos y estaba sano. Mas le mandaron que saliese fuera del concilio y conferían entre sí, fíjese, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Fíjese lo que es tener un concepto religioso de las cosas. Sí, eso sucedió. Pero ¿qué va? Yo no creo como ellos. Mano, Dios nos está llamando a la unidad. Ahora, Dios recuerde, aunque sabemos, ¿verdad?, que Dios cumple su palabra, pero Dios nos está llamando a una perfecta unidad en el espíritu. Eso lo dice Efesios 4, en el vínculo de la paz. Hay un vínculo. Pero si nosotros empezamos a conjeturar, si tropezamos, porque ese era el problema de ellos, tanto como en el maestro como en los discípulos, ellos tropezaron en la carne.
Primero no salió de su grupo. El Señor no salió de su grupo religioso. Allá habían 5 religiones, no salió de ninguna de ellas. Los discípulos estaban haciendo como su maestro, tampoco salió de ellos, sino que eran hombres que no eran religiosos, sino que eran hombres que habían sido nacidos, habían tenido una experiencia. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos tropezaron con eso. Ahora, los religiosos siempre van a tropezar con el velo de carne, sin poder identificar el poder manifiesto del Señor. ¿A quién toma el Señor? Al que Él quiere. ¿A quién tomó el Señor? A cada uno de nosotros. Y qué diferentes somos, qué diferentes éramos. Pero cuando llegamos al conocimiento de esta verdad, usted y yo decimos, eso es Dios. Sí, el Señor se está manifestando. Sí, tenemos la misma visión. Lo estamos viendo. Ahora, ¿por qué otro grupo no lo ven? Hermano, usted y yo tenemos el privilegio que Dios nos muestra las cosas. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que todos vean, pero todos no van a ver. Pero usted que ve con esos ojos espirituales, dele gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, cómo Dios está moviendo. Ahora su iglesia, dele gloria a Dios, porque vamos, cada día vamos a más alto. Ahora, en conocimiento, no, pero sí en comunión. No se trata de tener mucho conocimiento, recuérdelo. Nos podemos volver unos eruditos, todos nos podemos volver eruditos. Podemos estudiar la Escritura y entrar en profundidades y así en el mensaje, pero eso es lo que nos va a volver es solamente eruditos, con mucho conocimiento. Pero cuando usted se humilla delante de su presencia, cuando usted cada vez más, usted puede ver, incluso cuando Él viene, está a punto de llegar. Hasta eso. ¿Por qué causa? Usted empieza a conocerlo. Usted sabe qué es lo que a Él le agrada. Usted sabe cuáles son las alabanzas que a Él lo traen a la escena. Usted sabe que su adoración hace que Él baje a su presencia. Usted conoce el ambiente espiritual y usted dice, todo está preparado para que entre el gran rey. Todo eso sucede a través de la comunión. Comunión es conocerlo a Él, saber qué es lo que le agrada. Nosotros decimos hoy, somos la novia de Jesucristo. Para poder agradar al novio, tenemos que saber lo que a Él le agrada y también lo que le desagrada. Porque recuerde, el Espíritu Santo es muy delicado y cualquier cosa lo puede contristar. Cualquier cosa lo puede entristecer. Ahora nosotros somos llamados para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero nos advierte la misma palabra. No debemos resistirlo, no debemos contristarlo y no debemos apagarlo. Son 3 cosas que usted y yo no debemos hacer. Cuando usted lo contrista, hermano, ahora, ¿cómo contristamos? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Analícelo. ¿Cómo podemos entristecer nosotros al Espíritu Santo? Cuando nosotros dudamos. La duda hace que el Señor se entristezca. ¿Y qué hace cuando se entristece? El profeta le da lo tipifica que él vuela y se para allá en una ramita. El Espíritu Santo se entristece por causa de que usted lo ha resistido, yo lo he resistido. No se debe resistir el Espíritu Santo, porque si hay un movimiento espiritual, ¿cuál es el deber ser de cada creyente, cada uno de nosotros? Entrar en reverencia. Por eso siempre el Señor nos dice a nosotros, quiero reverencia. ¿Por qué? Porque
una mala actitud puede hacer que él se entristezca y se vaya y no sucede nada. Pero cuando todos nos damos cuenta que es el Señor, entonces usted y yo tomamos la actitud correcta y Él puede moverse. Milagros, maravillas operando en medio nuestro. ¿Por qué causa? Usted ha tomado la actitud, usted lo ha visto y usted sabe que es Él. Ahora, si Él está aquí, ¿cuál debe ser su actitud? Sino adoración hacia Él. Él espera eso. Por eso es que dice la Escritura, tales adoradores buscan que le adore. ¿Por qué? Hay muchas adoraciones hoy en la carne, emocionales, emocionalistas. Hay mucha adoración en el espíritu, pero Dios busca aquel que lo adora en espíritu y en verdad, en el alma. Quiere decir eso, ese anhelar del corazón de que Él siga moviéndose en medio de la iglesia. Así que fíjese, este verso 16, diciendo, ¿qué hemos de hacer estos hombres? Porque decía esto, señal manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora, ellos en vez de tomar esta actitud religiosa, ellos han debido decir, bueno, esto es Dios. ¿Quién puede hacer? Como le dijo Nicodemo al Señor, nosotros sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuese Dios con él. Esa era la actitud que ellos tenían que tomar. Señor, eres tú. Pero ¿qué pasa? La escritura que leímos en el principio, el verso 39 de Lucas capítulo 5. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué decían ellos? A Moisés tenemos. Tenemos la ley de Moisés. Ahora, no era que iban a poner a un lado la ley de Moisés, no, sino que ahí estaba el cumplimiento de la ley, porque Moisés había hablado del Señor. Profeta como yo levantará el Señor entre vuestros hermanos. Ese mensaje era para ellos que tenían los pergaminos, tenían la palabra, y ellos eran los que tenían que identificarlo a él. Pero cuando se vuelve una persona religiosa, recuerden que la palabra religión es una coraza, es una cubierta. Cuando esa persona se cubre de un manto religioso, ya no acepta nada, sino que lo que él ya tiene establecido. ¿Pero qué dice la Escritura? Una Escritura muy conocida, Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Siempre. O sea que siempre el Señor está revelando. Como dice el profeta de la edad, allá en el libro, en el mensaje que es el Espíritu Santo, él hace una explicación de lo que es las edades de la iglesia. Lutero, empezando la restauración de todas las cosas, Lutero, ellos caminaron en una luz. Lutero. Después vino Wesley. Después, ¿qué pasó? Vino los pentecostales. Ellos andaron en una luz aún mayor. Luego, dice él mismo, y nosotros hoy estamos en otra luz mayor. Y si hubiese otra generación, ¿qué iba a suceder? Iba a haber más luz. Déjeme decirle algo. Hoy estamos en otra generación. Si nos vamos a la Biblia, esto lo puse yo una vez, recuerdo, si nos vamos a la Biblia, bueno, una generación bíblica son 40 años. Mire, de la manera que usted lo ponga, el tiempo que usted lo lleve, para no ser tan extenso en esta explicación, ya estamos en otra generación. Ahora, no es que vamos a poner a un lado
el mensaje, no, líbrenos Dios de eso, no. Sino que ahora podemos entender, con razón el profeta decía aquí en este mensaje, bueno, mire, el poder de Dios tiene que estar aquí accionando, igual que en el tiempo pasado. Esta iglesia es efesiana. Dice la Escritura, aunque los eruditos, lo dijo, aunque los eruditos le digan que ya la edad pentecostal ha pasado, no lo crea. Lo que Dios hizo en Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que las edades de la iglesia se terminen. Esto tiene una continuidad. La edad de la Odisea aún no ha terminado en cuanto a tiempo, no. Estamos en la edad todavía de la Odisea en cuanto a tiempo, recuérdelo, siempre aclarando esto. El tiempo aún no ha terminado, así que Dios sigue manifestando su poder. ¿Quiénes lo van a ver? Solo aquellos que se rindan. Por eso Dios espera de nosotros eso, rendición. La luz hace dos cosas. La luz. Usted puede tener una luz muy fuerte, muy buena. Una luz moderna, LED, eso que alumbra demasiado. Pero si usted no lo enfoca al lugar correcto, no va a ser de beneficio. Por eso el Señor le dijo, no se enciende una vela y se pone debajo de la debajo de la mesa, no. Se pone arriba para que alumbre a todos. Nosotros si enfocamos la luz de la manera incorrecta, nos vamos a escandalizar. O escandilar sería la palabra correcta, perdón. Escandilar. Escandalizar es otra cosa. Escandilar. Nos vamos a escandilar. Si usted tiene una lámpara, alúmbrelo. Alumbre el camino en el cual usted tiene que andar. No la voltee porque se va a escandilar. Y después no va a poder ver el camino. Mucha gente se ha escandalizado hoy. Escandilado. Mucha gente se ha escandilado hoy por no poner la lámpara, la luz al lugar correcto. Dicen, no, me quedo mejor con lo que estuvo en el pasado. Pero ¿sabe usted que cada uno de ellos no solamente lo habló, experimentó el poder de Dios, cada uno de ellos? Lo que pasa es que ahora el poder de Dios está volviendo a la iglesia. ¿Cuánto lo están viendo? Tantas iglesias que hay, ¿cuántos están viendo que Dios está volviendo el poder nuevamente a la iglesia? Dios ha estado posicionando nuevamente. ¿Cómo empezamos este servicio hoy? Dios posicionando nuevamente los ministerios. ¿Cuántos están tropezando con esto? Cuando es una verdad bíblica. ¿Cuántos están tropezando con los dones espirituales? Cuando es una verdad bíblica. Porque si no estuviera en la escritura fuera otra cosa. Incluso si no estuviera en el mensaje fuera otra cosa. Pero eso está presente en cada uno de ellas. ¿Cómo es que vamos a tropezar con una verdad bíblica? Por eso fíjese. Como dice aquí que leímos, y no lo podían negar. Mucha gente no puede negar. Y usted que ha tenido la experiencia, usted es un testigo. Usted no puede negar que Dios le ha hablado. Usted lo sabe. Y Dios le ha advertido o le ha dado el consejo, haz tal cosa. ¿Y qué sucede cuando usted hace conforme a la orden dada? O Dios le revela ese secreto que estaba ahí en su corazón que nadie sabía. Usted no puede negar eso. Es Dios. Es Dios. Fíjese. Verso 17 de Hechos capítulo 4. Todavía porque no se divulgue más por el pueblo
amenacémoslo. Eso es lo que hace el enemigo. Ustedes van a seguir actuando de esa manera, se van a quedar solos. Eso es lo que hace el enemigo, tratando de persuadirlo, de disuadirlo, de hacerlo dudar de su experiencia. ¿Cómo es que usted y yo vamos a dudar de una experiencia? Es como usted y yo que hemos recibido sanidad y va a decir hoy que Dios nos sana. Va a dudar que Dios lo sanó o que Dios lo puede volver a sanar. No. Párese por la palabra y diga, Señor, tú lo prometiste. Todavía porque no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos. Que no hablen de aquí en adelante de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad vosotros, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros o a Dios. Diferencien. ¿Qué es mejor hacer? No testificar de lo que Dios está haciendo. Ojo, tiene que saber a quién decirle. No le puede hablar a un incrédulo. No, déjese guiar. Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Así como cuando usted testifica, no le testifique a todo el que se le atraviese, no. Déjese guiar, que Dios lo va a guiar a la simiente. Y quizás puede que salte para vida eterna de una vez, o quizás usted hizo una siembra y no se dio cuenta. Y en el momento de Dios, Dios riega esa agüita y esa simiente brota para vida eterna. Déjese guiar. Entonces, ¿es justo obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Juzgad vosotros, dice la Escritura. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros o a Dios. Porque fíjense lo que dice el verso 20, muy importante. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a dejar de hablar sobre esto si es una orden dada por el Señor? Cuando usted y yo lo experimentamos y vemos el poder y vemos su manifestación, ¿cómo es que vamos a poner esto a un lado? No podemos. Ellos tenían una experiencia. Ellos venían del aposento alto de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese, ellos venían del accionar, de ver la manifestación del poder de Dios, de recibir la revelación del bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo. Ellos venían de experimentar tantas cosas después de haberse rendido. Ahora ellos dicen aquí, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso para nosotros tiene que ser un estímulo, hermano y hermana, porque usted y yo podemos escuchar lo que Dios hizo en el pasado a través del profeta de la edad, maravilloso, gloria al Señor. Por eso, damos gloria porque Dios envió un mensajero para sacarnos de las tinieblas, de la oscuridad, de la odisea. Nosotros tenemos que tener la visión, tenemos el material, cómo identificarlo. Pero aquí el Señor sanaba. Aquí estaban los 9 dones operando en el tiempo del profeta de la edad. En los ministerios,
profeta habla también del ministerio quíntuple. ¿Cómo es que vamos a sacar eso del mensaje? Cuando eso es el mensaje. Si usted le saca una pequeña porción al mensaje, está desincompletando el mensaje. Eso es parte del mensaje de la hora. Dice el verso 21, ellos entonces los despacharon, amenazándolo, no hallando ningún modo de castigarlo. Dice, ¿por qué lo querían castigar? Porque no creían como ellos, aunque sabían, porque ellos mismos lo testifican. No podemos decir nada, aquí está este hombre sano delante de la presencia. Ellos podían ver, conocían que habían andado con Jesús, estaban maravillados de la doctrina de ellos, pero la religión es un espíritu, recuérdelo. No hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Entonces el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. ¿Qué podían decir, hermano? Una obra maravillosa. Dios desatando, la iglesia ahora con el poder de atar y desatar. Habían desatado a un hombre de 40 años que había sido atado por el diablo. Por eso ellos dicen arriba, no podemos, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice el verso 23, y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, ahora viene el clamor de los hijos del Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese, están identificando al único y Dios verdadero, que por boca de David tu siervo dijiste, porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en la ciudad contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que habían de ser hecho. Y ahora, Señor, fíjese, verso 29, ya para cerrar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a sus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano y que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en el que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma. Imagínese eso. Lo que puede hacer una oración, un clamor en el Espíritu, cuando la oración y el clamor es conforme a la voluntad de Dios, porque esa fue la orden que ellos recibieron. Por eso debemos orar con revelación, debemos clamar, Señor. ¿Cuál es la oración? La oración aquí que se hace todos los días a partir de las 3 de la tarde es con propósito. Aquí no oramos por la harina, por las caraotas, por la carne. No, aquí la oración es, Señor, tú dijiste que ibas a restaurar esta nación. Señor,
tú dijiste que ibas a derramar tu espíritu una vez más esa lluvia tardía. Señor, tú dijiste que si oramos, vendría la unidad del espíritu. Hay un propósito. ¿Qué hará el Señor? Un día de esto va a temblar. Este lugar va a temblar. Así que no se lo pierda. Sea participante. No sea un espectador. El que es espectador se goza desde afuera, pero que el que es participante se recibe la bendición de parte del Señor. Bien, hemos llegado al final en esta hora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Permite que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos y hermanas, oremos con revelación. Señor, ¿por qué quieres que ore? Esa debe ser nuestra pregunta. ¿Qué más debe pedir como conviene? Dice la Escritura. No lo sabemos. Nosotros podemos pedir tantas cosas, pero ¿será la voluntad de Dios? Oremos con revelación y Dios le va a decir cuál es su perfecta voluntad, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.